Y es cosa buena, ¿verdad? Gracias. Bendito el Señor. Gloria, Creo que estamos listos, Gracias, gracias. ¿verdad? Estamos listos para este momento de Abba Padre. palabra. Preparado porque es listo. ¿Sí? Démosle gracias al Señor ahí sentaditos. Señor y Padre, le damos gracias Así por la es, oportunidad que nos concede, Señor, y es un gran privilegio para nosotros poder reunirnos, Señor, siempre en su nombre. Así es. Declarando, Padre, que el Espíritu de su palabra, eterno Dios, nos alumbre en este momento. Nos somos alumbrados y de la misma manera nuestros sentidos son ejercitados, Padre. Muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, y este privilegio de poder escuchar tu palabra, Señor. Le damos gracias a los hermanos que están presentes y también por los hermanos que están conectados, Señor, o se van a conectar o van a ver, Señor, esta enseñanza, Padre. Los bendecimos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. A su nombre y gloria, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ir rápidamente a la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda carta. Vamos a la segunda carta. Veamos que ser edificado, ¿verdad? Capítulo 3 es un texto bastante conocido, pero tenemos que pensarlo bastante y lo vamos a hacer despacio, ¿verdad? Sin aligerarnos a juzgar, sino que hay que pensarlo, ¿verdad? Lo vamos a hacer despacio. Vamos, segunda de Corintios, capítulo 3, verso 14. Vamos todos, lo tenemos. Así es. Y vamos a leer hasta el verso 16. ¿Lo tenemos, hermano? Gloria al Señor. Ok. Dice su palabra así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Vamos al verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ¿verdad? El velo está puesto ¿sobre dónde? Sobre el corazón de ellos. Dice el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuándo? Cuando se convierta al Señor, el velo se quitará. Hoy vamos a hablar bajo el tema los dos velos. Ese es el tema para esta tarde. Los dos velos. Fíjense bien, hermano, acerca del significado. Velo, literalmente, es cortina divisoria, ¿ok? Que separa un lugar de otro. Literalmente, velo es una cortina divisoria que separa un lugar del otro. Pero también velo, Padre bueno, también velo, hermano, tiene otro significado. Significa también confusión del entendimiento con respecto a una cosa. Vea bien, las dos formas. Velo entonces es una cortina divisoria que separa un lugar de otro. Pero también velo es confusión del entendimiento con respecto a una cosa. ¿Estamos claros? En cuanto al texto, hermano, es bien interesante, porque el apóstol Pablo dice claramente: pero el entendimiento de ellos se embotó. Y yo me ponía a pensar, ¿qué significa esa palabra de embotar? Porque dice que cuando se lee a Moisés, dice el apóstol Pablo, surge esto. ¿El qué? Que el entendimiento, ¿qué pasa con el entendimiento? Es embotado. Ahora, mi pregunta es, ¿qué significa esa palabra embotar? ¿Qué significa esa palabra embotar? Vamos a dar el premio
para quien me responda. El premio que ganó Berta lo vamos a dar a quien me responda. Que si, no lo quiero entregar, dice. Ya lo bebí. Ya lo bebí. Hermano, ¿qué significa la palabra embotar? Embotar es desvanecer, como desaparecer, como caer. Vamos a ver. ¿Sabe qué significa embotar, hermano? Significa aturdirse. Vea bien. Significa aturdirse. Y es sinónimo de entorpecer. Esa palabra es sinónimo de entorpecer los sentidos. O sea, es confundir. Qué tremendo. ¿Qué es embotar, hermano? Es aturdirse. En otras palabras, es confundir. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte que dice el entendimiento de ellos se embotó, significa que el entendimiento de ellos, ¿qué pasó? Fue confundido. Por eso es el tema, hermano, los dos velos. Más adelante dice, hermano, en el verso 15, y aún hasta el día de hoy, vamos a esperar que que avance, ¿no? Pero pedimos disculpas a los hermanos que nos están viendo porque estamos a la orilla de la calle principal. Y a veces es inevitable, hermano, no escuchar el sonido de los motores de los carros. Pero bien, esperamos que o se le arregla la moto al muchacho o que se le apague. Sí. Bueno, vean bien, hermano, continuamos entonces. Dice entonces, hermano, que velo significa eso, ¿verdad? El tema es los dos velos. Pero el primer velo, hermano, vean qué tremendo es esto. Me llama mucho la atención porque dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Pero el entendimiento de quiénes. ¿Quiénes eran esos ellos? Los judíos. ¿Ah? Los judíos. Los judíos. El entendimiento de ellos, ¿qué pasó? Se embotó. Fueron confundidos. Cuando cada vez que leen, hermano Moisés, el entendimiento de ellos fue confundido. Razón, hermano, cuando miraban a Jesús o cuando escuchaban al Señor Jesús y enseñaba o predicaba, ellos no podían entender las palabras del Señor. ¿Por qué razón? Porque el entendimiento de ellos estaba embotado, estaban confundidos. Y hoy en día está pasando de igual manera. En el cristianismo, en el sistema, hermano, religioso, estamos hablando a nivel mundial. Lastimosamente no se han dado cuenta de que también el entendimiento ha sido embotado. Y vamos a ir pensando despacio, hermano, porque hay una razón para esto. ¿Por qué razón el entendimiento es embotado? Y dice hasta el día de hoy, cuando se lee, vea bien, porque el problema es que leerlo. ¿Cómo dice el texto? Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, pareciera, hermano, que si no lo leyeran, no hubiese problema. Pero el problema es que lo leen. Pero ve aquí hay algo. Una cosa, hermano, y más adelante vamos a irlo descubriendo. Una cosa es leer y otra cosa es entender. Entonces, cuando alguien solamente lee sin discernir, hermano, hay problemas. Es ahí cuando ocurre la confusión. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra, hermano, que la ley, ¿cómo es? La ley es santa. ¿Y qué más es? Es pura. Pero ¿qué pasa? Que lo bueno a ellos les viene a causar un daño. ¿Por qué razón? Qué tremendo. Es que se hace problema en el momento de la práctica para ellos. Exactamente. Entonces, el primer velo, hermano, vamos a ver. Yo lo puse así.
el velo de Moisés, pero realmente no era de Moisés el velo, ¿verdad? Sino cuando se lee. Entonces, ahora, ¿cuándo, hermano, es que algo que Dios ha dado, ¿verdad? Porque Dios para ese pueblo, ¿cuándo es que se convierte en velo? Porque la ley, hermano, es buena, era buena. O sea, Dios la da para que el pueblo pudiera someterse a ella y vivir de acuerdo a esos preceptos y que ellos sean prosperados en todo a través de esa ley. Vivir por ella. Pero aquello bueno a ellos les resultó mal. Ahora, cuando se continúa practicando aquellas cosas, vea bien, que ya tuvieron un fin, en ese momento eso se convierte en velo. Entonces, eso se convierte en velo. Vamos a ver algo. Vea bien, Mateo capítulo 15, vamos a ver como ejemplo lo que estamos mencionando. El tema es tremendo, pero los dos velos se llaman, los dos velos. Y vamos a ver el primero, que es el velo que se le atribuye a Moisés, el velo de Moisés. 15:14. ¿Sí les dije, verdad? Sí. Salve el Señor. ¿Lo tenemos? Así es. Mire qué pasa con ese velo, hermano. ¿Qué es lo que provoca ese velo? Dice el verso 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿qué pasa? Ambos caerán en el hoyo. Oiga bien, de esto estamos hablando, que la ley que supuestamente, hermano, es buena, o que es buena, pero que a ellos, por malinterpretarla, les provocó a ellos, hermano, una ceguera. O sea, en otras palabras, automáticamente el velo fue puesto. Entonces, según el significado, hermano, el velo que es confusión de entendimiento. Y cuando escuchaban hablar o enseñar al Señor Jesús, ellos, hermano, no podían comprender aquellas palabras del Señor Jesús. Por eso es que andaban cerca de Él, pero no para aprobar lo que el Señor estaba diciendo. No, era para acusarle, para callarlo. Pero era, hermano, por aquel velo que en ellos había. Y cuando alguien tiene un velo puesto, hermano, esta persona está sin poder ver libremente o claramente. Y la palabra dice que ahora nosotros, por la gracia del Señor, vemos como a cara descubierta. Ahora, ¿por qué nosotros ahora vemos a cara descubierta? ¿Ah? Porque el velo se nos fue quitado. ¿Cómo decía al final del texto? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hasta entonces, de lo contrario, o sea, ninguno de ellos, hermano, ninguno de los fariseos, de los escribas, de aquel tiempo, ninguno de ellos se convirtieron. ¿Ah? Y puede ser que hasta el día de hoy haya personas que todavía no estén convertidas. Es que ese es el problema. ¿Por qué? Porque la solución o la respuesta es que hasta que se conviertan al Señor. Porque una cosa es creer, hermano, y otra cosa es ser convertido. ¿Entiendes? Una cosa es creer, porque usted platica con cualquier hermano de otra denominación o congregación, va a decir, ¿usted cree en el Señor, hermano? Sí, yo creo en el Señor. Ajá, pero aquí estamos, hermano, dijo el Señor, por sus frutos. Y aquí dice, hermano, que cuando se conviertan al Señor, el velo se les será quitado. Qué tremendo. Ahora quiero mencionar, vean lo que ocurre, hermano, el velo. Porque nosotros en un tiempo, sin darnos cuenta también, tuvimos ese velo. Nosotros en un tiempo, hace mucho tiempo, o en un tiempo lo vamos a mencionar así, en un tiempo también tuvimos ese velo. Y estábamos perseverando, ¿verdad? Y hacíamos muchas cosas pensando que esas cosas agradaban al Señor, pensando que eran buenas, pero realmente, hermano, no estaban bien. Pero el Señor, como Él es paciente y grande es su misericordia, y el plan de Dios es perfecto, el Señor permitía de que nosotros continuáramos así. Pero iba a llegar un momento, hermano,
cuando ese velo iba a ser quitado. Pero mientras nosotros teníamos ese velo, nosotros hacíamos muchas cosas que hoy en día el cristianismo las sigue haciendo. Para ellos es normal, para ellos está bien. ¿Me entienden? Pero el asunto es que mientras el velo está puesto, el creyente no puede disfrutar de la gloria de Cristo. Mientras ese velo está puesto, el creyente no puede disfrutar, hermano, de la verdadera libertad que hay en Cristo. Todavía hay esclavitud. O sea que cuando Jesús se encuentra con los fariseos, ellos decían que ellos eran hijos. Pero el Señor les dijo, no, pero si ustedes fueran hijos de Dios, ustedes me amarían. Pero ustedes también procuran matarme. Pero ellos pensaban que estaban bien, como hoy en día. Ahora, veamos, hermano, 4 manifestaciones de ese velo. Vamos a verlos como ejemplos. Hechos, capítulo 10. Miren lo que hace ese velo. Esas son manifestaciones. Capítulo 10. Padre. Capítulo 10, verso 9 hasta el 15. Santo es el Señor. Pero cuando se convierten al Señor, mi hermano. Así es. Repítelo, hermano Emilio, que... Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 9 al 15. ¿Lo tenemos? Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Mire qué bonito. Cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre. Escuchen bien. Y tuvo gran hambre. Y mire, el hombre tenía hambre. Y no quiso comer. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. ¿Y qué le dijo? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Escuchen bien, hermano. Este es un ejemplo que hasta ahí no más quedamos. Este es un ejemplo, hermano. Ya estamos tomando cómo es que, cuando una persona, cuando un creyente tiene el velo puesto, hermano, cómo se manifiesta, que lo priva, hermano. Entonces Pedro tiene hambre y experimenta y ve esa éxtasis. Oiga bien, ve el cielo abierto, hermano, mire qué maravilloso. Y Dios le hace, hermano, que descender ese lienzo. Dios le hace bajar ese lienzo. Y dice la palabra ahí que entonces en ese lienzo vienen diferentes tipos de animales. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, mata y come. El Señor sabía que él tenía hambre. Sí. Pero, ¿qué lo lleva al apóstol Pedro, hermano? Decirle al Señor, no. Porque ninguna cosa común. Ay, hermano. Y dice inmunda. ¿Por qué Pedro dice, yo no he comido ninguna cosa común? ¿De dónde aprendió eso él? De la ley. O sea, la ley les enseñó, hermano, que ese tipo de animales no podían comerlo, aunque tuvieran hambre. Y el Señor le dijo, no llames común o inmundo a lo que yo he santificado. Claro, Pedro tenía, hermano, el velo. Como hoy en día, hermano, hay muchos creyentes que no pueden, hermano, tener esa libertad que ahora nosotros en Cristo Jesús la hemos tenido.
¿Por qué? Porque hay un velo en ellos. Y el detalle es, hermano, que dice la palabra que hasta que se conviertan al Señor, entonces el velo le es quitado. ¿Quieres decir algo? Quiero decir algo y lo quiero decir en voz alta, que vino a la mente y es digo que es de parte de Dios. Porque hay mucha gente que no viene a Cristo porque hay un velo puesto en ellos. Ajá. No sé, cualquier velo puede tener una persona. Ajá. Hay velo de celo, hay velo de envidia, hay velo de ira, hay velo de contienda, hay velo de amargura. Hay un velo que no nos deja llegar a Dios. Tremendo, ¿verdad? Hasta que ese velo sea quitado, se podrá esa persona convertirse al Señor. Ya que tremendo. Sí. Vamos al otro ejemplo. Siempre hay en Hechos, en el capítulo 15. Vean bien, vamos al primer velo, hermano. No permitió que el apóstol Pedro pudiese comer de lo que Dios le estaba mostrando, lo que Dios le estaba ofreciendo, por causa de ese velo. Ahora miremos el otro ejemplo. 15:1. Dice, vamos a ver hasta 6. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, vea bien, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vea qué tremendo, hermano. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, oiga bien, no pequeña con ellos. Qué tremendo, hermano. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. Vean, Pablo llega, hermano, entonces con la gran noticia de que la salvación ha venido a los gentiles y que los gentiles están creyendo, hermano. Pero ¿qué pasó? Llegaron ahí a esa reunión, estaban los apóstoles, estaban los ancianos y estaba, hermano, un grupo de fariseos. Como siempre. Siempre tiene que haber fariseos. ¿Ah? Y entonces dijeron, no es posible de que ellos sean salvos, que no les cueste nada la salvación. Y ven, hermano, qué tremendo lo que dice el 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos para que sean salvos. Imagínense, se imaginan ustedes, hermano, en ese momento que el apóstol Pablo está escuchando eso. ¿Se imaginan ustedes? Porque estaba el apóstol Pablo y ¿quién lo acompañaba a Pablo ahí? Bernabé. Yo me imagino, hermano, que cuando ellos están diciendo, es necesario que esos gentiles que tú dices que te están convirtiendo, que están creyendo en el Señor, hay que circuncidarte. Yo me imagino al apóstol Pablo voltearse a ver con Bernabé. ¿Cómo están ellos? O sea, ¿por qué? Porque están pensando en Moisés. Ellos están hablando de acuerdo, hermano, a lo que Moisés les enseñó. En ellos estaba manifiesto el velo. Pablo estaba diciendo, hermano, la noticia que los gentiles estaban siendo salvos por gracia. Pero ellos, hermano, por causa de ese velo, querían circuncidarlos. Vamos a ver el 3. Gálatas capítulo, estos son ejemplos para que veamos. Gálatas. Santo. Vamos a utilizar ante la Biblia. Qué bueno el Señor. Gálatas, vea usted. Gálatas 2:11. Gálatas 2:11. Padre mío. Bueno, el Padre.
Gálatas 2:11. Lo tenemos. Vea qué tremendo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Sí. Este texto, hermano, qué tremendo. ¿Ah? Porque era de condenar. Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Tremendo. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, oiga bien, hermano, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Ah? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Oye, hermano, ¿qué había en Pedro? ¿Cómo se manifiesta ese velo? Tenía dos caras. Dos comportamientos. Pero fíjense que cuando alguien, hermano, tiene ese velo puesto, esa persona, en vez de ser de bendición, ¿es de qué? ¿Es de maldición? O sea, porque Pablo cuando lo empieza a observar y ve extrañamente el comportamiento de Pedro. Y ve extrañamente, y dice que le resiste cara a cara. Pedro tenía el velo puesto. Y fíjense que el apóstol Pablo, hermano, al platicar con Pedro, la intención que era, ¿cuál era? Restaurar. Quitarle. Cuando digo restaurar, me pone restaurador. Quitarle el velo. Quitarle el velo. ¿Entiendes? O sea, imagínense ustedes, hermano, qué tremendo. Miren qué tremendo es. Que Pedro allá en la casa de Cornelio, según él entendió la visión que Dios le presentó en el lienzo, ¿verdad? Porque el Señor dijo: no llames común o inmundo a lo que yo ya santifiqué. Pero cuando está aquí con los gentiles y después aparecen otros judíos, hermano, parecen como que aquello que el Señor le mostró allá no lo entendió. Era porque es que no lo practicaba, ¿no? O sea, es lo mismo que no practicaba nada. Qué tremendo es el velo. Vamos al otro. Juan 8:1. Juan, vamos atrás, por favor, hermano. El restaurador. Padre, gloria al Señor. Es como Personas que encuentran a una, ay, que hermano, que feliz, pero ya apenas están enfrente de otro, que no lo conocen. No lo conocen. Sí. No lo conocen. Grande y poderoso. Bueno, esta historia, hermano, de la mujer adúltera nosotros la conocemos. Pero vea otra manifestación del velo. Recuerdan ustedes que en esa historia hay una parte que dice: cuando traen a la mujer delante de Jesús, los fariseos le dicen: maestro, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto. Y dice claramente: y Moisés nos manda. Como decía el texto en Corintios, hermano, cuando leen a Moisés, el velo les queda puesto. Vienen los fariseos con piedras, ¿por qué? Y vienen con el velo, ¿por qué? Porque ellos han leído a Moisés. Y yo les dije anteriormente, hermano, cuando usted lee sin discernir, aquello que es bueno se convierte en velo. ¿Todo con eso? Porque el primer velo es Moisés. Ellos no entendían, hermano, que todo lo que Moisés estaba haciendo iba a llegar un tiempo que todo ese ministerio tenía que acabar. Si cuando Dios le permite que Moisés se ponga un velo, literalmente hablando,
Según la palabra dice, hermano, que era para que el pueblo no pudiese ver la gloria que en Moisés había. Y que esa gloria iba a ¿qué? A perecer. ¿Me entiende? Fíjense bien, hermano. Le permite poner el velo porque era una gloria. El pueblo no podía ver directamente la cara de Moisés. Era una gloria que Moisés reflejaba, pero dice que esa gloria tenía que perecer, o sea, que iba a llegar un momento, iba a tener su fin. O sea, era bien que ellos tuvieran la ley, pero tenían que entender, hermano, que al aparecer el Señor Jesús, le iba a poner fin a aquella ley. Entonces, por esa razón dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se les será quitado. Entonces, cuando ellos vienen con piedra, les dice, Moisés nos manda. Pero ahí está manifiesto, hermano, ¿quién? El que trae el velo, y está el que les va a quitar el velo. ¿Me entienden? Aquellos vienen con el velo puesto, vienen con piedras, pero están frente a aquel que les puede quitar el velo. Y lastimosamente, hermano, ellos no dejaron que el Señor les quitara el velo, sino que solamente soltaron las piedras y se fueron de la reunión. Porque ellos venían a la reunión con piedras. Eso pasa. Sí, caminan con piedras, listos para tirar. Es tremendo. Ahora bien, Hebreos 8:13, creo que hasta de memoria lo sabemos. Yo creo que no hay necesidad ni de educarlo, ¿verdad? ¿O sí? Hebreos 8:13, ¿qué dice? Al decir Al decir a los padres. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Exactamente. Al decir nuevo pacto, entonces, hermano, mire qué tremendo es. Que el pueblo, el cristianismo en general, mencionan que hay un nuevo pacto, pero no han entendido realmente el nuevo pacto. Por causa de ese velo, el entendimiento de ellos está confundido. El velo, o sea, les decía anteriormente que cuando algo se convierte en velo, cuando una persona continúa practicando aquellas cosas que ya tuvieron su fin. Escuchen eso. ¿Cuándo se convierte en velo? Cuando el creyente, o cuando todos los creyentes comienzan a practicar las cosas, aquellas cosas que ya tuvieron fin. Por eso en Hebreos dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo, ¿qué pasa? Se envejece y está próximo. Exactamente. Entonces, cuando el velo es quitado, entonces todas aquellas cosas, hermano, las cosas viejas, dice la palabra, las cosas viejas pasaron. Pero el creyente, por no tener entendimiento, piensa que las cosas viejas es el fútbol, que es el billar, que es sí, el baile. Dice, no, que las cosas viejas, hermano, voy a pasar. Estas son las cosas viejas. Todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés, hermano, pasó. Es más, el Señor lo puso más fácil, lo resumió en dos. La práctica de los documentos y todas las Exactamente. fiestas solemnes. Todas aquellas cosas que se practican en la ley de Moisés, eso, hermano, tuvo su fin. Pero yo he visto, hermano, que hoy en día iglesias cristianas continúan practicando cosas, hermano, que están en la ley. Empiezan a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Y un montón de cosas, tradición. Ahora bien, vamos adelante. Vea bien, hermano, ese es el primer velo. Tenemos claro, hermano, que el primer velo es cuando es mencionado Moisés. Pero fíjense que aquí entramos en otro velo más. Y quedan dos. Y aquí donde está un poquito, a veces es difícil de explicarlo. Número 2, hermano, el velo que es mencionado en Hebreos capítulo 10. Vamos todos por favor ahí. Padre. Santo. Capítulo 10, verso 20. Mire el segundo velo. Entonces, el primer velo, hermano, es de Moisés, pero dice que por Cristo es quitado.
Por Dios. Por Cristo quitado. O sea, cuando el creyente comienza, hermano, a recibir la revelación de Cristo, ¿qué es lo que hace el verdadero evangelio? ¿Qué es lo que hace, hermano? Viene a quitar ese velo de la mente del creyente. Eso pasó con nosotros. Cuando escuchamos el verdadero evangelio, entonces ese es el efecto del verdadero evangelio. Quitó ese velo a nosotros. Ahora, pero leamos esto. Segundo velo lo encontramos aquí. Hebreos 10:20. ¿Lo tenemos? Dice, bueno, damos el 19 y terminamos aquí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Padre, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es De su carne. su carne, Así es. de su carne, correcto. El segundo velo, hermano, es el velo de la carne de Jesús. El primero Moisés. Ahora encontramos el segundo velo. Ahora, ¿por qué razón la carne de Jesús se convierte en velo? Veamos siempre en Hebreo, capítulo 5, verso 7. Recuerdan lo que mencionamos, ¿verdad? Que velo significa confusión del entendimiento con respecto a una cosa. Cuando alguien lee sin discernir, hermano, aquellas cosas se convierten en velo. ¿Ok? 5:7 lo tenemos. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Tomamos en cuenta la primera parte cuando dice Cristo en los días de su carne. El velo entonces, hermano, es la carne de Jesús. Ahora, ¿cuándo es que Jesús se convierte en velo para el creyente? Porque hoy en día, hermano, la gente continúa haciendo prácticas, las mismas prácticas que Jesús hizo. Pero el detalle, hermano, mire, yo le digo que a veces es difícil de explicarlo, pero hay que discernirlo. Y nuestros sentidos son ejercitados. Vea bien, el apóstol Pablo dijo una palabra, dijo, puesto los ojos en Jesús. ¿Bien? Pero hay una parte que también está dicho cuando está escrito así, dice, el que dice que cree en Él tiene que andar como Él anduvo. Entonces, aquí cuando algo se convierte en velo, Jesús entonces, hermano, dice que en los días de su carne pasó sufrimientos, ruegos, súplicas, bien. Entonces, todo el cristianismo dice, hermano, el ejemplo a seguir es Jesús. Nosotros lo hemos dicho también, pero nosotros, hermano, lo estamos ya canalizando o discerniendo como realmente es. Nosotros hemos puesto nuestros ojos en Jesús y ¿qué es lo que miramos en Él? En Él miramos la obediencia, las virtudes correctamente, hermano. Miramos la humildad, miramos la paciencia, miramos en Él el amor. Pero la gente dice, hermano, vea, si Jesús ayunó 40 días, entonces yo también. ¿Entiendes? Entonces, por esa razón Jesús se ha convertido en velo. Pero la carne de Jesús, ¿por qué? Porque la gente está viendo que lo físico, lo literal, vea cómo una persona, hermano, cuando ve la carne o ve lo literal, no puede ver realmente la esencia que en él hay. Vea bien, Marcos capítulo 6, bien difícil de explicar, pero vamos adelante. Marcos, gloria al Señor. Capítulo 6, Abba Padre. verso 3. Bueno, leamos desde el verso 1 pues. Ya vamos a representar el siguiente. Vamos allá hasta el 4. Lo tenemos, Marcos capítulo 6, verso 1. En adelante. Sí. Lo tenemos. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Vean bien, vino a su tierra.
y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, porque él guardaba el día de reposo, todo con eso, él guardaba el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Miren bien cuando miran su carne. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Hasta dónde le dije que le íbamos a leer, hermano? Hasta el 4. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. ¿Qué pasaba aquí, hermano? Que mientras la persona está viendo lo literal de Jesús, aquello literal se convierte en velo. Entonces dice: hermano, pero Jesús también él guardaba los días. ¿Me entienden? Él también en los días de su carne, hermano, se sometió, se sujetó a la misma ley, porque él vino a ser ¿qué? Siervo de la circuncisión. ¿Me están captando, hermano? ¿Sí? Sí. Él es el fin de la ley también. Ajá. Es que en los días de su, pero no dice que en los días de su carne. En los días de su carne. Los días de reposo. Él ya ahorita ya no está guardando días de reposo, porque él ya está glorificado, ya es Dios. Claro, es que eso lo entendemos nosotros. Sí. Ahora, pero el creyente, hermano, como le digo yo, el creyente con el velo puesto, como dice que el velo significa confusión de entendimiento, no puede discernir claramente, hermano, que si Jesús hizo aquellas cosas, eso también iba a tener un fin. ¿Me entiendes? Iba a tener un fin. Pero aquellas cosas literal que Él hizo, hermano, ahora en Cristo Jesús, aquello nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo traemos al Espíritu y empezamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero el creyente, cuando tiene el velo puesto, no puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces Él dice: si Jesús guardó días, nosotros también tenemos que guardar los días. Si Jesús ayunó 40 días, nosotros también tenemos que ayunar 40 días. Y alguien me viene y se vuelve un poquito más loco porque dice: si él ayunó 40, yo voy a ver si te pego un poquito más allá. ¿Usted quiere decir algo? ¿Sí? Que Jesús era velo para no creer y para creer. Ajá. Y acá estamos leyendo de que ellos creyeron en él. Sí. Pero en este tiempo creen en lo que él hacía. Exactamente. Sí, en aquel tiempo. Ahora, fíjense que siempre refiriéndose al mismo punto, Padre. no lo busquen, pero está escrito en Juan 7:5. Dice: porque sus hermanos no creían en Él. Dice que los hermanos no creían en Él. ¿Por qué? Porque ellos veían la carne. Veían el hermano. Veían el hermano, pero no veían el propósito. ¿Me entiendes? No creían de que Él era el elegido, que Él era el enviado. María sabía que Él era el enviado. Todos los fariseos no creyeron en él. No creyeron en Él. Exactamente. Ya bien, el velo realmente, hermano, no es Jesús, ¿verdad? Aunque Él tuvo que hacer las cosas para ponerle un fin. Romanos capítulo 10. Vamos a ir. 10:4. Ya bien. ¿Cómo dice el texto ahí, hermano? Hasta la memoria lo sabemos. ¿Cómo dice? Porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley. Cristo. Ok, entonces él viene, hermano, se sujeta a la ley porque tenía que cumplir la ley. Él tenía que cumplirla. Para ponerle fin, él tiene que cumplirla. Pero el creyente, el cristianismo, no piensa, hermano, de que si él se sometió era porque tenía que darle un fin. Y si algo, ¿qué es el fin, hermano? Se terminó. Algo que está terminado. Entonces Jesús en la cruz del Calvario dijo claramente, hermano, dijo: consumado es. ¿Qué significa?
a esta situación o a este asunto, ya le he puesto fin. Pero el creyente, hermano, sigue haciendo las cosas de la misma manera que la hizo Jesús en los días de su carne, sujeto a mandamientos. Pero mandamientos, hermano, que tienen que ver con ley, con tradiciones. Y Jesús las cumplió, sí, él tenía que cumplirlas porque él tenía que ponerle fin a todo aquello. Entonces la carne de Jesús, hermano, se ha convertido en un velo. Ahora, ¿de qué manera? Vea bien. Jesús entonces, hermano, él ayunó, ¿sí o no? Lo hizo literalmente. Ahora, cuando Cristo resucita, ¿volvió a ayunar literalmente? No, no volvió a hacer. Romanos 7:4, ¿qué dice la palabra? ¿Lo tenemos? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, que es Jesús, el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Miren qué tremendo, hermano. A fin de que llevemos fruto para Dios. Este texto, hermano, no se lee, o sea, no se estudia en las congregaciones. ¿Cómo es que dice ahí, hermano? Para que seáis de otro. No dice para que seamos del primero. ¿Me entiendes? Para que hagamos las cosas del primero. Es bien difícil de explicar esto. Pero ¿qué pasa? Toda la religión, hermano, se ha quedado en Jesús de Nazaret, pero no imitando la obediencia, su amor, todas las virtudes. No, ellos están viendo otra cosa. ¿Por qué no pueden ver las virtudes? Porque en ellos está puesto un velo. ¿Nosotros por qué podemos ver al Señor claramente? Porque el velo fue quitado. La gloria es para Él. La Padre, santo. Ahora, Jesús ayunó literalmente. Ahora, sin el velo, ya con el velo quitado, hermano, porque para la gloria del Señor el velo fue quitado. Ahora entendemos nosotros cuál es el verdadero ayuno. Jesús lo hizo literal para darnos una enseñanza espiritual. Por ahora el apóstol Pablo dice, hermano, que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Jesús ayunó literalmente. Nosotros entendemos por el espíritu de la palabra por qué razón ayunó. La iglesia, hermano, no sabe por qué ayunó. Él dice, no, si el Señor ayunó, nosotros también tenemos que ayunar. No hay que comer, hermano. Prepárense que para la próxima semana de ayuno y oración. Pero nadie piensa, hermano, y dice, ¿y esto por qué? Entonces, de repente alguien le puede decir, hermano, esto es para sujetar la carne, así como Jesús la sometió y la sujetó en el desierto. Pues entonces que vaya para el desierto, ¿no? Porque si se va a imitar, tiene que imitarse tal cual. Tal cual. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Pero por no entender el significado de aquello, hermano, se está cometiendo. Sí, porque en este tiempo, ¿quién se circuncida? Bueno, No hay ese es el asunto. Ese es el asunto, hermano. ¿Por qué? Porque están tomando solamente ciertas cosas, lo que les conviene. Pero el asunto aquí es que si alguien se somete a la ley, no es de cumplir uno, tiene que cumplirlos todos. Porque si deja uno, falló en todo. Falló en todo. ¿Quiere decir algo, hermano Saúl? Sí, solo que lea el 6. De ahí mismo estábamos. 7. Bien. Sí, dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es correcto, muchas gracias. Así es, Padre. Miren qué maravilloso esto, hermano. Miren qué maravilloso esto. Padre. Ahora, Santo. qué tremendo. Fíjense bien, hermano. 5 manifestaciones del velo de la carne de Jesús. Número 1, el ayuno. Número 2, el bautismo en agua. Y esto es fuerte. Esto es fuerte. Entonces,
Todo el mundo dice, hermano, que es necesario. Y aquí, a ver cómo vamos a hacer. Pero hay que decir. ¿Ah? Aquí hay que decir. Sí. Mire, toda la iglesia, ya sean católicos, adventistas, pentecostales, de toda denominación, hermano, le dicen al creyente, hermano, usted, hermano, es necesario bautizarlo. ¿Cuánto tiempo tiene que perseverar? Tanto. Hay que llevarlo a las aguas. Porque el Señor Jesús fue bautizado. Vamos para las aguas. Aquí a Víctor hay que llevarlo para Mateo. Sí. Hay que sumergirlo. Pero vean ustedes, hermano, que todo aquello es sombra. Sí. Todo aquello que hizo el Señor Jesús es sombra, ¿entienden? De lo verdadero. Ahora, vean cuál es el verdadero bautismo. Romanos 6, ahí estamos cerquita. El verso 3. ¿Cómo dice la palabra ahí, hermano? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Santo Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no en las aguas, no, en Cristo. hermano, no en un río? Dice, en Cristo Jesús hemos sido bautizados, ¿dónde? En su muerte. O sea, ¿quién habla de esto, hermano? ¿Quién enseña de esto? O sea, que el detalle es decirle al creyente, mire, usted, cuando murió Jesús ya lo bautizó. exactamente, el Señor se bautizó, lo hizo literalmente, pero ahora el verdadero bautismo, que realmente el que tenemos que hacer es el bautismo de muerte. Y el arrepentimiento. Es que por eso la palabra dice, hermano, que no hay que echar otra vez mano de obras muertas, y menciona ahí el apóstol Pablo de arrepentimiento. Sí. Qué tremendo. Padre, gloria. Entonces está el bautismo de muerte. ¿Recuerdan ustedes en una ocasión que el Señor dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado? ¿Se acuerdan? Sí. Y el Señor lo dijo, ¿y acaso no había sido bautizado por Juan el Bautista? ¿Ah? Cuando él dijo esas palabras, ya había sido bautizado por Juan el Bautista. ¿Pero de qué bautismo está hablando él? De muerte. ¿De muerte? De muerte. Entonces, cuando Jesús fue crucificado, dice la palabra que ahí también fuimos nosotros. Bautizados. Exactamente, crucificado. Cuando el Señor fue sepultado, el creyente también fue sepultado. Y cuando Jesús resucitó, el creyente también fue resucitado. Hermanos, nosotros hemos sido resucitados. Sí, hermanos, es un aplauso. Es una obra completa y perfecta. Padre, vea bien. La primera manifestación es el ayuno. Segundo, el bautismo. El tercero, la circuncisión. Jesús fue circuncidado, literalmente. Ahora, cuando el velo es quitado, ¿cuál es la verdadera circuncisión? ¿Ah? Siempre estamos en Romanos, ¿verdad? Capítulo 2, verso 29. Dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, en Jesús la circuncisión fue en su carne. La circuncisión en nosotros, ¿dónde es? En el corazón. Y eso significa, hermano, que la mente. Vea bien, cuando el velo es quitado, hermano, entonces tenemos cuál es la verdadera circuncisión. Ahora, número 4, el otro velo. Es que la circuncisión en aquel tiempo, cuando decía la circuncisión, era un sinónimo de que la persona pertenecía a ese pacto. Sí. Y la circuncisión en el corazón, en la mente, es pertenecer a un pacto. Y ya sería El pacto de gracia, el nuevo. pacto de gracia. Correctamente. Sí.
Vean qué tremendo, hermano. Por eso digo yo, se convierte en velo cuando la persona empieza a practicar las cosas que ya tuvieron su fin. Cuando el creyente, hermano, por no tener discernimiento claro, porque como está el velo puesto, su entendimiento ha sido confundido, entonces él no sabe si está en Jesús de Nazaret o está en el resucitado. Él puede decir, estoy en el resucitado, hermano, pero continúa haciendo todas las obras de la misma manera. Nosotros no estamos en contra, y voy a aclarar esto, no estamos en contra del bautismo en agua, pero sabemos que ese bautismo tuvo su fin. O sea, por eso el apóstol Pablo dijo, el Señor no me envió a mí a bautizar a nadie, sino a predicar el Evangelio. ¿Me entiendes? Porque ¿quién fue elegido para bautizar? Juan. ¿Y Juan? ¿Qué tiempo murió, hermano? Él dejó saludos. Juan ya tiempo, hermano, fue cafeteado. Ya al tiempo entregó el equipo. Y dice él y entregó los temas. Ajá. Pero todo tenía un propósito. Todo tenía un propósito. Ahora, vea bien entonces la manifestación del velo. Número 4, la Santa Cena. Por no comprender esto, ¿no? Entonces, la iglesia sigue sujeta a hacer esa ceremonia o esa tradición de la Santa Cena. Ahora, hermano, pero ¿qué es lo que está pasando? Por tener el velo puesto, lo hacen de una forma literal. Pero cuando el velo le es quitado, ya aquí, hermano, no es que le voy a dar una galleta a Julio. Que vean que tú traes paquetes, no es que estamos diciendo, hermanito, que no vaya a traer galleta, ¿no? Sí, ¿verdad? Café también. Sí, y entonces nosotros decían, hermano, recuerdan, nos decían, hermano, hoy vamos a celebrar la Santa Cena la próxima reunión, así que el que esté limpio es el que puede participar de esa cena, de esa Santa Cena. Entonces, ¿cuántos de ustedes pasaron a participar de esa cena? ¿Ah? ¿Qué poquita más la levantaron? Padre mío. Hermano, mire qué tremendo, hermano. Fíjate, como en aquel entonces, hermano, yo creo que estaba como... ¿Cuántos años tiene William? 16 años. No había nacido. Yo creo que sí, yo tenía, hermano, como unos 17 a 18 años cuando estaba en la iglesia pentecostal. Y entonces, como no entendía, yo comenzaba a perseverar, yo no entendía de eso. Entonces dijeron, ¿verdad? La Santa Cena, y yo le preguntaba a un hermano, muy amigo mío, ¿y eso cómo es, hermano? No, es que mire, esto lo son para los hermanos que tienen madurez, ya hay unos que... Bueno, mire, hermano, que esa vez, un día antes del sábado, nos hemos quedado nosotros ahí en el local y hemos visto, hermano, el vino, el bote de vino. Sí, no, qué tremendo. ¿Estoy de acuerdo? Este joven era tremendo. Estábamos con joven, con Cecilio. Estaba varios jóvenes ahí y el papi no quiere que abrimos el bote de vino y en un vasito, ¡ta! Y digo, bueno, ya saber qué era eso. ¿Me entiendes? La curiosidad. Pues nosotros participamos en la Santa Cena antes, ¿sí? Desde antes. Pero ve, hermano, cómo esto priva al creyente, porque el creyente empieza a meterle juicio en la mente y dice, no, yo no soy digno de participar de la cena. De tomar la cena, entonces se queda sentado. Pero después no la tomaron. ¿Ah? ¿No la tomaron? No, es que nosotros estábamos esperando a perseverar, nosotros no estábamos ni en la lista. Es que tenían una lista. Nosotros no aparecíamos en la lista, por lo que nos había el pastor es que nosotros ya habíamos participado de antes, hermano. El hermano, al día siguiente ya miró el vino, el bote ya estaba ya. Ay, ¿Dónde está llenando de fresco de uva? fresco de uva. No. Era vino de uva. Yo creo que hasta ahí no llegamos a echarle agua para que no echara de ver.
Bueno, ahora, 1 Corintios 11:25, hermano, por favor. Ay, Padre, gloria. y decíamos nosotros que el Señor nos perdona. Bendito es el Señor. 11:25. Perdonado estamos. Sí. La curiosidad, ¿verdad? Con este tremendo. Dice, vea bien, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa, que dice hermano, es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces aquí se gana, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Ahora bien, ¿qué le quiere decir con esto, hermano? Dice que hasta el verso 29 vamos a leer, ¿verdad? Emilio, hay un pequeño detalle ahí. Ajá. Dice ahí en el 26. Sí. Así pues, todas las veces que comieres este pan ¿Sí? y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Ajá. La gente lo sigue haciendo porque todavía en ellos No les ha venido. no ha venido. No les ha venido. Pero nunca la muerte del Señor va a venir. Sí. Ahora bien, en nosotros, hermanos, porque el velo fue quitado, por la gracia del Señor, porque fíjense, escogidos, hermanos, hay en todas partes del mundo, ¿verdad? En todas partes del mundo hay escogidos. Y que entienden, hermano, y que tienen los sentidos ejercitados. Pues nosotros no caemos en el error de decir, nosotros somos los únicos que entendemos esto. No. Señor es soberano, hermano, y que hay personas en otro lado, hermano, ¿qué? Y Él le puede dar la Que son palabra. escogidos. Aquí Él le da plata. Entonces, en nosotros, ¿qué pasa? La Santa Cena no esperamos una fecha para poder participar de ella. Nosotros, hermanos, cada vez que venimos a la reunión, ¿venimos a qué? A la Santa Cena. ¿Por qué? Porque estamos discerniendo el cuerpo de Cristo. Esto es lo que no hace la iglesia. ¿Por qué? Porque no disciernen. ¿Qué significa aquello? No saben que la sangre o el vino que estaba en la copa simbolizaba la sangre de Jesús. ¿Quiere decir algo, no? En el 29 realmente lo explica. Ajá. Lo explica de la manera que usted dice, que ellos no han discernido. ¿Sí? Entonces, ahí es donde él toma la cena Exactamente. cuando ellos le están poniendo más bien el pelo a la Sí. congregación. Exactamente. Porque dice así, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, dice, Sin discernir, el correcto. cuerpo de Cristo, la palabra, ellos están en el cuerpo natural de él. ¿Sí? El cuerpo de Cristo es la palabra. Oiga bien. Dice, del Señor juicio come y bebe para sí. Qué tremendo. Ahora, hermano, mire qué tremendo es, hermano, cuando en el creyente, ya vamos a terminar, hermano, no se preocupen. Lo que quiero transmitir, y esto es algo hermoso, hermano, porque esto nos hace a nosotros darle gracias al Señor y estar muy agradecidos con Él, lo que Él ha hecho, lo que Él ha permitido para nosotros, hermano. Que Él haya quitado, hermano, ese velo en nosotros es algo maravilloso. ¿Por qué, hermano? Porque ahora nosotros podemos disfrutar de la verdadera libertad. ¿Me entiendes? O sea, la persona viene al Señor y dice, hermano, acepta a Cristo y usted va a ser libre. Pues realmente no es libre, hermano. Tal vez es libre de las pilladas que andaba haciendo antes, ¿verdad? Pero libre, hermano, tu espíritu no es libre. Completamente libre no es. Entonces el Señor Jesús dijo, van a conocer la verdad. Y la verdad os hará libre. La verdad es la que los va a hacer libres. Sí. Y Pablo decía, hasta que se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Mire cómo Pablo menciona aquí a esta iglesia. Abba Padre glorioso. Siempre en hebreo, hermano, por favor. Gracias, Dios. Vamos a concluir, ¿no? Gracias, Señor. Sé que el tiempo avanza, No estamos preocupados. pero no estamos preocupados, gracias. Hebreos 5:12. Abba Padre, gloria al Señor. Abba Padre, su nombre, gloria, hermano.
Mire qué tremendo. ¿Lo tenemos? Sí. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche, ¿qué pasa? Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora, Pablo, hermano, se asombra. Porque es una palabra de asombro porque dice que ustedes tienen necesidad que se les vuelva a explicar, a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Cuando el creyente tiene el velo puesto, hermano, él está viviendo en los primeros rudimentos de la palabra. Pero cuando el velo es quitado, hermano, ya el creyente, hermano, comienza a dejar los primeros rudimentos. Entonces, fíjense bien, ¿cuáles son esos rudimentos? Capítulo 6, siempre de Hebreos, ¿cuáles son los rudimentos? Dice, bien, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vean bien, hermano, qué bonito es. Vamos adelante a la perfección, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? No hay que echar otra vez. ¿El qué? El arrepentimiento. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina, miren, de bautismo, vuelvo a mencionar, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bien, hermano. El ¿Qué juicio les digo eterno con está esto? ahí también. ¿Ah? El juicio eterno de lo que hace Sí, la sí. gente atemorizando a la gente. Es que eso es lo que pasa. De que hay un juicio Aquí hay eterno y juicio. que hay una condenación y maldiciendo a las personas. Y nosotros, hermano, por eso es que en el evangelio, en el verdadero evangelio, no está esto. No. O sea, una persona viene aquí, hermano, y viene a recibir una palabra de consuelo, viene a recibir una palabra, hermano, de amor, una palabra, hermano, que no lo va a hacer sentir a él mal. Una palabra que edifica. Una palabra que edifica, exactamente. No es una palabra de bendición, es una palabra, hermano, de vida, ¿me entiendes? Ese es el evangelio. Pero lastimosamente uno va a otra congregación, hermano, lastimosamente, allá va a escuchar, hermano, una palabra juicio, Señalamiento. que lo señala, que le dice, hermano, mire que el diablo está cerca de usted, que mire que se va para el infierno. Entonces el creyente, hermano, el creyente, en vez de ser edificado, hermanos, es turbado. Es turbado, ¿pero por qué? Porque el que esté enfrente, el que esté enseñando, tiene un velo puesto. Y los ciegos que están al. Entonces, se cumple aquel texto que dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van al mismo hoyo. Los dos van al mismo hoyo. Sí, es que la gente está buscando, ¿verdad? Es amor, ¿verdad? Y comprensión. Y ternura, dijo aquel. Ternura. De lo que está buscando la gente. Ay, padre. Sí. Porque imagínense cuando les dijo a Eva que se vengan a mí, dice, que yo lo podía hacer descansar. Así es. Mira, Marta, te lo voy a sumar. Ay, sí. Ahora bien, hermano, con esto concluimos, solo se lo voy a mencionar, pero ahora hay 4 pasos que el creyente, hermano, debe dar. Y número 1, hermano, es no conocer al Señor según la carne. Cuando hay que entender eso. Ay, si enfocaran al hermano Darío, está gozoso, ¿no? Tremendo. Es que la libertad que tenemos en Cristo Jesús, Es que hermano. bueno. Sí, Bueno, ¿verdad? pues mire que la risa trae ¿qué? Salud. Correcto. Entonces, hermano, 4 pasos. 1 es no conocer al Señor según la carne. Por eso que el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios, por favor. Ay, qué lindo es el Señor, hermano. Qué bueno es Padre Santo. 5:16.
Francisco. 16. Mire, hermano, fíjese de que es maravilloso, porque es la libertad que Papá, tenemos de de cada uno de disfrutar una reunión Sí. con limpia conciencia, tranquilo. ¿Sí? O sea, y dicen, ¿y por qué el hermano está riendo? ¿Y por qué? Tranquilo. ¿Sí? Hermano, ustedes recuerdan que antes decían, cuidadito, se va a tomar ese refresco ahí. Vaya para abajo. Y terminaba la reunión y nosotros teníamos que irnos a salirnos. Y nosotros, hermano, qué bonito es que termina la reunión aquí, estamos sentados, quedamos platicando un ratito y ya viene el hermano y hermano, tranquilo. La galletita traen y tranquilo. ¿Ah? ¿Cómo dice? Como decía la Presidente, paletita. ¿No quieren una paletita? Mire que tremendo, mire, es cierto, hermano, es cierto. Mire cómo estábamos nosotros, es cierto, me acordaba de esa situación. Es cierto. Cuando veníamos de ese retiro de allá, de vivir oración, el hermano te traía limpia conciencia, el hermano Leonidas. Y iba pasando un muchacho vendiendo paletas. Y lo paró, yo recuerdo, iba a la parte del hermano Leonidas. Y dice, vendan unas paletitas. Y el hermano abre, el varón abre la hielera esa, donde tenían las paletas. Y se acuerda. No, le dijimos, hermano, andamos en victoria, hermano. Ay, es cierto, hermano. Perdonen los varones. Pero fíjate que le regaló, me acuerdo yo, hermano, Sí. al varón, al paletero. Porque lo hizo ya Sí. parar. Que miren, no podíamos. Nos perdimos de las paletitas. ¿Sí? Nos perdimos de las paletitas. Les dije, hermano, 2 Corintios 5:16, ¿qué dice? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué pasa? Ya no le conocemos. Así. ¿Ve? Entonces, como ya no está el velo, entonces ya no lo conocemos según la carne. ¡Santo es su nombre! Ese es el primer paso, no conocerlo según la carne. Número 2, hermano, dejando los rudimentos, que ya lo leímos en Hebreos. Número 3, hay que pertenecer al otro, Romanos 7:4. Gloria. Y número 4, hermano, es necesario convertirse al Señor. Es lo que dice 2 Corintios 3:16. Abba Padre. Entonces, con esto vamos a concluir. El tema se llama los 2 velos. Uno mencionado a Moisés y el otro mencionado a la carne de Jesús. Sí. Ese velo hasta la actualidad, hermanos, sigue puesto. Unos tienen el de Moisés, otros tienen Jesús. Pero hasta que se conviertan al Señor, Y otros tenemos. el velo se les quitará. Y de repente otros tienen otros también, porque hay muchos velos. Vamos a concluir con esto. Cuando un creyente comienza a endiosar a una persona, esa persona se convierte en velo. Y no pueden ver la gloria de Dios. ¿Se entiende? Y eso es lo que ha pasado. Hermano, gracias al Padre por esta oportunidad, ¿verdad? Por esta reunión, por la palabra. Espero de que hayamos sido edificados y los hermanos que están conectados y los que van a ver de enseñanza, es necesario que con calma lean los textos y que el Espíritu del Señor, hermano, que es el que alumbra el entendimiento, nos traiga esa claridad para poder ver claramente. Ahora, por gracia de Dios, hermano, vemos claramente. Y eso a nosotros no nos hace sentir mejor que todos, no. Seguimos siendo, hermano, ¿sí? Tranquilos, porque el Señor nos ha enseñado a estar tranquilos. Porque dice la palabra, hermano, que el Señor resiste a los soberbios, pero dice que da gracia a los humildes. Exactamente, Él da gracia a los humildes. Los declaro bendecidos con toda la bendición.